Hola, bueno, mi nombre es Verónica Cervantes y yo soy estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública y con mucho entusiasmo saludo a la comunidad universitaria y al público general por estar en este evento de Política Debate organizado por el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano y Revista Politic, quien en la búsqueda de acercar a a la fascinante área del conocimiento que es la ciencia política a la mayor parte del público, con mucho entusiasmo planeó el análisis de una de las series más conocidas en el mundo. Es identificada por su originalidad en su historia y la certera combinación de un mundo fantástico con las relaciones de poder, la dominación e inteligencia. Su nombre es Juego de Tronos. Pero, ¿qué es el Juego de Tronos? Se parte de la idea que quienes nos están viendo conocen la serie y su trama, pero si pudiéramos brevemente describirla, la serie es el juego de la legitimidad del poder. En política existe una legitimidad con poder y un poder sin legitimidad, aunque somos conscientes de que la legitimidad no es inherente al poder. Este último es el de los opresores y tiranos que gobiernan mediante la fuerza y el miedo, proyectando principios de legitimidad adecuados a su causa. Estos pueden ser religiosos, tribales, identitarios, etcétera, que apuntalen el ejercicio de su poder distópico. La sinopsis de la serie es la siguiente. La primera temporada comienza 15 años después de la Guerra Civil, conocida como la Rebelión de Robert, en la cual Robert Baratheon expulsó del trono de hierro a los Targaryen y se proclamó gobernante de Poniente. Tiempo después, y tras la repentina muerte de la mano del rey Jon Arryn, Robert invita a su amigo Eddard Ned Stark, Lord de Invernalia, a asumir el oficio vacante. Este último acepta y, tan pronto llega a desembarco del rey, la capital de Poniente y sede del Trono de Hierro, va descubriendo la verdad detrás de una serie de intrigas y conspiraciones que involucran a otras familias nobiliarias que están relacionados con la tragedia de Arryn. Sin embargo, cuando Robert muere también repentinamente, los Lannister reclaman el poder y ejecutan a Stark para evitar la difusión de sus investigaciones. Estos acontecimientos desatan una guerra entre los reinos de Poniente que se extiende hasta el final de la serie y a la cual eventualmente se suma Daenerys, la única sobreviviente de los Targaryen, que en el exilio reúne un vasto ejército y cría 3 dragones para reclamar el poder despojado a su familia tiempo atrás. Simultáneamente, más allá de los territorios de Poniente, limitados por un muro de hielo que es vigilado por la Guardia de la Noche, otra amenaza se cierne sobre los 7 reinos ante la llegada de criaturas sobrenaturales conocidas como caminantes blancos y guiadas por el denominado Rey de la Noche. El impacto cultural de la serie no ha tenido referente que se le compare, y en la ciencia política, que precisamente analiza el poder, puede ser muy interesante partir desde ahí para hablar de la serie Juego de Tronos, razón por la que ha sido elegida el día de hoy. Y bueno, muy feliz ahora que se ha dado este contexto de la serie, le doy la bienvenida aquí al doctor Secundino González Marrero, al doctor Marco Antonio Adame Mesa, al doctor Ignacio Orbe López y al maestro Mixaendi Zúñiga, quienes nos acompañan, porque bueno, a ellos son conocedores de la ciencia política y también de esta serie, y pues me gustaría en ese orden preguntarles y aparte de darles la bienvenida, ¿cuál ha sido su interés por la serie? ¿Cómo fue su acercamiento? ¿Por qué les gustó? Me gustaría comenzar con el doctor Secundino. No sé si me has dado la palabra, Vero, porque mi red no está funcionando bien, Sí, pero sí, primero que doctor. nada, felicitarte por la iniciativa. Es una muy buena iniciativa, como siempre, todas las tuyas, y muy buena síntesis de la serie. Yo debo decirles que tengo una ventaja y una desventaja. La ventaja es que leí la serie, dijeron, leí los libros antes de ver la serie. Y me engancharon. Yo no he estado nunca, quizás si descuento eh, El Padrino, la novela del Padrino, nunca he estado tan enganchado a la literatura como en el caso de Juego de Tronos. La verdad que si les vale de algo, estaba feliz porque en España había ediciones de bolsillo, con lo cual yo podía ir al metro o al autobús, al camión, con mi Juego de Tronos en los bolsillos del pantalón o del saco y
estar todo el trayecto leyéndolo. Y me enganchó, me fascinó. Como detalle menor, recuerdo mi frustración porque en uno de los libros no salía Tyrion, que era mi personaje preferido. Pero bueno, en cualquier caso, a ver, es una de las series quizás más importantes del último decenio. Primero por la calidad de su producción, es decir, reconstruir un mundo medieval, como es el mundo de la serie de Juego de Tronos, combinándolo con el mundo de fantasía, donde más allá de las espadas y los caballos típicos del medioevo, aparecen dragones que echan humo, pues es realmente digamos, un esfuerzo notable y de enorme calidad. Por otro lado, si recuerdan bien el primer capítulo, hay secuencias donde uno se queda muy sorprendido porque jamás, yo, al menos en mi caso, las había visto en televisión o en cine, que es la secuencia del incesto entre los hermanos que observa el niño y que por ello lo tiran desde la torre y acaba en paralítico. Es decir, esa radicalidad de los acontecimientos era muy poco común, ha sido muy poco común en las series, ¿no? Y en las películas, ¿no? En cualquier caso, muy impactado por la calidad de la literatura en la que se basa y muy impactado por la calidad de la serie construida en torno a esa literatura. Que, por decir alguna referencia de ciencia política, ya lo comentábamos el otro día, es un mundo de Thomas Hobbes. Es decir, ahí no hay un señor absoluto que imponga el orden entre todos ellos. Hay un intento, yo no me acuerdo muy bien cómo se llama el reino que está en Desembarco del Sur, pero me acordaré, ahora se los digo. Pero lo que hay es una especie de federación de reinos que con cierta autonomía, aunque con relaciones a veces de subordinación. A ver, los 7 reinos que conforman el poniente son el norte, que rige la casa Stark, la montaña y el valle, los Arryn, en las islas y los ríos están los Greyjoy, en la roca los Lannister, el dominio la casa Tyrell, las tormentas por los Baratheon y Dorne por los Martell. Y lo que encontramos es una especie de mundo medieval fragmentado en reinos en ausencia de un poder único. Y lo que la serie parece expresar es la voluntad de construcción de este reinado único, que es el papel finalmente que se le asigna a la princesa y a sus dragones, ¿no? La de unificar todo el territorio bajo un poder único. Es decir, es un mundo... Gracias, doctor. Perdón, sí. Adelante. Gracias, doctor. Le doy la palabra al doctor Marco para que nos pueda comentar igual qué piensa de la serie, por qué se acercó a ella. Muchísimas gracias, Vero. También, como lo ha expresado el doctor Secundino, quiero agradecer la iniciativa, la convocatoria que nos has realizado, esta actividad que es peculiar, porque obviamente nosotros en el instituto estamos pues muy acostumbrados a tener un formato de actividades y por supuesto que es un elemento de innovación a atender una serie, como podríamos atender una película, como podríamos atender una novela, una obra literaria, una obra de teatro, desde el enfoque, desde la visión, desde los lentes de la ciencia política. Y por supuesto que es muy rescatable porque quienes el día de ayer estábamos conmemorando el Día de la Politóloga y del Politólogo y obviamente nuestra actividad no se enmarca o se circunscribe solamente a nuestra labor profesional, vemos
todas las relaciones sociales, todas las relaciones humanas desde el enfoque de la ciencia política. Así analizamos nuestras relaciones con nuestros padres, así analizamos nuestras relaciones con nuestros amigos, así reflexionamos sobre las relaciones que vemos en los periódicos y obviamente también así revisamos las series, todo lo que vemos a través de la pantalla. Y a mí, de manera especial, me resulta también muy alentador, muy gratificante tener en esta mesa virtual, a dos personas que me hicieron la convocatoria y la invitación a ver esta serie. Por supuesto, de manera inevitable, el doctor Secundino González, que como lo ha expresado, se apasionó con la literatura y después, por supuesto, con las series ya de la televisión, y que pues la relación de afecto y de amistad, de cercanía con el doctor Secundino inevitablemente me involucró en esa serie a la que me metí de lleno desde el primer capítulo, ese primer capítulo que describe el doctor Secundino en esta intervención, y también, por supuesto, al maestro Orbe, que desde el primer momento en que él estuvo viendo las series, me invitaba para poderla ver, y después, por supuesto, esa práctica de convencimiento también la reproduje yo con otras personas, y me convertí en un conversor a Juego de Tronos de otros más, que insistiéndoles, vean la serie, van a encontrar, por supuesto, un relato maravilloso, porque es verdad, hay diferentes elementos, desde lo impresionante de la historia hasta pues las rupturas que genera esta transmisión, de las que vamos a hablar en un momento más. Y por supuesto también el revisarlo desde la ciencia política, porque evidentemente ahí está las relaciones de poder, la lucha por el poder, el ejercicio del poder mismo y la construcción, por supuesto, de lo que vamos a ver también más adelante, que es la lucha de establecer reglas, una sociedad normada, el poder en torno a un soberano, esto que después en la literatura de la filosofía política es la construcción del Estado, que es lo que vemos también en Juego de Tronos. Previo a Juego de Tronos estamos viendo pequeños principados en donde están obviamente todos ellos luchando por el poder político, no estableciendo un esquema del Estado moderno como lo conocemos, pero ahí podemos ver justo esa evolución, esa historia del crecimiento y formación del Estado. Bueno, hasta aquí podría dejarlo en este momento y por supuesto, pues con mucho más para poder reflexionar. Gracias, Vero. Gracias, doctor Marcos. Doctor Orbe, le doy la palabra. Gracias, Vero. La verdad es que para mí es muy grato estar en esta mesa de charla, como bien lo decías antes de que nos conectáramos, con el doctor Secundino, con Marco, con Misha, sobre todo con Marco, con Misha, porque con ellos vivimos el día a día de ver cada capítulo, emocionarnos, discutir, ver qué era lo que sucedía, ¿no? También quiero aprovechar esto para felicitar a todas las politólogos y politólogos, que ayer fue su día, que también ya lo decían aquí al principio, y bueno, lo quería hacer. A mí en lo principal que me gustó esta serie, ya lo diré más adelante, pero como profesor creo que es una serie muy interesante, porque creo que uno como profesor siempre está buscando la manera de poner ejemplos. Aquí, ahora sí que el que más sabe de todo esto es el doctor Secundino, que lleva muchos años impartiendo cátedra, y creo que él debe de saber muy bien esta frase que se dice, que es muy difícil controlar una clase, ¿no? Que una clase en realidad nunca se controla, porque siempre llegan nuevos estudiantes, pasan nuevas cosas en el mundo, nuevos hechos sociales, y entonces a cada pregunta que te hace el estudiante siempre buscas la manera como de resolverle, intentar resolverle, ponerle un ejemplo que le facilite asimilar el conocimiento. Entonces, yo creo que una serie como Juego de Tronos, luego además hay otro tipo de series, pero estamos hablando de esta, nos facilita a nosotros como profesor, ¿no? Ejemplificar, ya lo decías muy bien tú al principio, Vero, el tema de la legitimidad, que es con el tema que arranca justamente la serie, ¿no? Cuando hay toda este conflicto político, por ahora sí que la caída en desgracia de los Baratheon, que es lo que desarrolla, ¿no? Esta guerra de los 5 reyes. Como decía, hay otras series que también yo te invito, Vero, te agradezco la atención, y también te invito a que en conjunto con el YEPA se lleven a cabo otro tipo de actividades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el ala oeste de la Casa Blanca, House of Cards, la versión tanto inglesa como la versión americana. Tenemos The Newsroom, que habla de la relación que tiene la política propiamente con los medios de comunicación, el famoso Cuarto Poder, que es muy interesante esta serie también. Tenemos otra serie inglesa de Tico Fit, que luego tiene su spin-off, que es In the Loop, con una actuación perfecta de Peter Capaldi, que hablan justamente sobre los entresijos de la política. Y luego hay otras tantas
que ya hablan propiamente de lo que, de los mundos que son como alternos, ¿no? Todo el entramado conspiranoico que puede haber a veces en torno a Estados Unidos, justamente. Yo conocí esta serie en 2012, cuando iba en su segunda temporada. Y la verdad es que también al principio me resistí porque yo dije, ¿yo qué voy a hacer viendo una serie medieval? ¿No? Con todo lo que me decían, pero al final me enganché y es la hora en la que no dejo de hablar de la serie, ¿no? Yo sí me gustaría decir que no voy a ser tan objetivo, porque evidentemente cada quien tiene su corazoncito en cada una de las casas que aparecen en la serie, ¿no? Entonces, bueno, no sé si seré tan objetivo con los comentarios, pero bueno, haré el intento. Y por último, decir que creo que lo que más a mí me llama la atención de esta serie son los diferentes diálogos que se dan, yo diría que entre personajes que para mí entienden perfectamente el juego de la política, y con ello anticipo una de las cuestiones que vamos a abordar aquí, ¿no? Que es Tyrion y Varys, que para mí son mis personajes preferidos, y no tanto por lo que hacen, sino más bien por lo que dicen, que a mí como politólogo me funciona bastante. Muchas gracias. Gracias, doctor Orbe, por su participación. Le doy la palabra al maestro Mixa. Hola, ¿qué tal a todos? Pues Vero, muchas gracias por la invitación. A mis amigos y colegas, también un gusto coincidir en estos ejercicios, ¿no? Que si bien igual ahora que también comparto con ellos la actividad docente, entiendo también esa parte de llevar a la cotidianidad de nuestros estudiantes, ¿no? La ciencia política, sacarlo del pizarrón, de la pizarra, ¿no? Y llevárselo a las actividades, al entretenimiento, ¿no? Con el que llevan su día a día. Y pues esta serie, esta obra que digamos nos evoca estas obras que a lo mejor durante mucho tiempo solamente veíamos más relacionadas a lo mejor con nuestros amigos abogados, ¿no? Colegas abogados, que sí había bastante material, luego de pronto, luego quizás, si vieron, por ejemplo, la película Atrápame si puedes, cómo se va formando Frank Abagnale, ¿no? Viendo películas, ¿no? Viendo esa ficción realista, y pues de alguna manera encontramos con Juego de Tronos, además del revuelo que causa, ¿no? Toda esta serie, por lo mismo, del mismo carácter disruptivo del que habla el doctor Secundino, ¿no? Que nos empieza a interpretar o caracterizar, digamos, cosas que a lo mejor antes permanecían en tabú, ¿no? En los medios de comunicación que consumimos. Y luego también nos toca con el doctor Orbe. A mí me tocó vivir mi última etapa de la licenciatura allá en Madrid, y empieza a promocionarse, ¿no? Justo cuando venimos de vuelta empieza a promocionarse que viene una serie medieval, que con muchos entresijos de la política que a lo mejor no eran muy perceptibles en otras obras, y pues nos empieza a enganchar, y sí, como dice el maestro Orbe, pues él no, reacio, oye, hay que verla, y no, muy reacio siempre a la fantasía, hasta que encuentra este realismo político, y pues yo creo que de ahí no se despegó. El auge también, yo creo, relacionado con la cuestión de la ciencia política, fue ese radiopasillo que ahí en la Complutense se estaba horneando un libro, ¿no? Acerca del libro de Ganar o Morir, que realizan algunos activistas y maestros de la Complutense, que también lo comienzan a relacionar, ya no solo, digamos, con la interpretación política, sino con la teoría de la ciencia política, ¿no? Esta parte, pues yo creo que es muy, muy grato poder abordarla desde nuestras distintas perspectivas, como bien lo señalan mis compañeros, quizá el que lo puede caracterizar más, pues el doctor Secundino, ¿no? Que fue pues tutor de todos nosotros, ¿no? Fue maestro de nosotros, y que pues nosotros haremos un esfuerzo aquí para poder también pues caracterizarlo desde nuestro enfoque, nuestra perspectiva, ¿no? De alguna manera también reconocer que es una serie con esta ficción realista, un poco de humor negro, ¿no? Que también de pronto a lo mejor a muchas personas no les gusta bastante, ¿no? O si sienten escalofríos, y pues esta fantasía medieval que pues no termina de conquistar a todas las personas, pero pues con escenarios muy realistas, ¿no? Además que se lleva a cabo, o hay muchas locaciones, sobre todo en España, ¿no? En estos edificios arquitectónicos muy bonitos, y que ya viéndolo en perspectiva después, pues se reconoce también no solamente el contenido, digamos, literario de la obra, sino también la producción, ¿no? Una producción bastante
sofisticada y majestuosa, y pues un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, maestro Mixa, por su intervención. Bueno, yo me acerqué a la serie precisamente por el YEPA. Recuerdo muy bien al doctor Marco en una clase de política contemporánea preguntándonos sobre la serie, y cuando la mayoría del salón dijo que no, él dijo, ¿qué clase de politólogos y politólogas son ustedes? Y bueno, entonces yo por la presión decidí verla y después me gustó muchísimo la serie, más por el análisis desde la ciencia política, y creo, igual que lo comentaba el maestro Mixa, acercar la cultura popular como lo hizo Íñigo y también lo hizo Iglesias en Podemos, que han utilizado también el discurso de Juego de Tronos para acercarse a ese electorado joven y salir, como ellos le dicen, de esa política, ¿no? Entonces es interesante analizar desde la perspectiva de la ciencia política esta serie precisamente. Y bueno, le mandamos saludos a Alan Cuevas, que está aquí presente, que dice fuego y sangre para mis enemigos, y a Deyanira Rosales, que le manda saludos al doctor Secundino y a todas y todos los ponentes. Y bueno, entonces ahora pasamos a la parte de las preguntas del análisis ya de la serie. Y la primera pregunta que tenemos es el análisis del sistema político. ¿Y qué piensan sobre el cambio que hubo en la serie desde una monarquía a una aristocracia? Y le doy la palabra al doctor Secundino. Doctor, tiene su micrófono apagado. ¿Ya? Ya. Muchas gracias primero con quienes comparto este coloquio, por sus aportaciones siempre muy relevantes, también por aquellos que nos están viendo. Sí, así como Deyanira me saluda a mí, yo la saludo a Deyanira. Es un gusto. Y por cierto, ampliando lo que decía Vero sobre Podemos, Iglesias y Juego de Tronos, hay una anécdota que igual no saben, que es que la primera vez que Pablo Iglesias se encuentra con el rey de España, lo que le lleva y le regala es la serie. No sé si con alguna intención oculta, pero en cualquier caso, sí tuvo un impacto en los politólogos, en algunos de ellos, para hacer análisis. A ver, yo lo que veo es que hay unos reinos divididos donde algunos aspiran a la unificación, y el último capítulo muestra que esa unificación fracasa. La consecuencia, si no estoy mal, es que el modelo, digamos, el modelo monárquico que se establece no es el de la monarquía absoluta hereditaria, sino una especie de monarquía electiva, donde los diferentes reinos deciden quién reinará sobre el conjunto. Ya sé que es un poco extraño, debo decirles, y yo tardé en aprenderlo, pero ha habido monarquías electivas. Y monarquías donde el papel del jefe supremo, dijéramos, no se hereda, sino es resultado de una votación. Por ejemplo, ¿saben dónde? Si no estoy mal, en el Imperio Mexica. Pero no solo, también en la Polonia medieval, el rey de Polonia era resultado de un consenso entre los diferentes nobles o diferentes reinos. Entonces, lo que parece es unos reinos fragmentados en los que se intenta crear un imperio, una especie de emperador absoluto que fracasa, y la consecuencia es algo parecido a una monarquía electiva. Ahora bien, más allá de eso, lo interesante es que es una serie que le hubiera gustado mucho a Maquiavelo, porque si ustedes recuerdan,
en la serie prácticamente no hay que no sea en el poder. Es decir, todo el rato están asociados con quién manda aquí de la serie. Y eso lleva incluso a conflictos intrafamiliares. Estoy pensando en uno de los reinos donde el rey padre se embronca con una de las hijas. Yo creo que es, a ver si me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. El rey y una de sus hijas tienen un conflicto por quién manda aquí. Entonces es muy maquiavélico, toda la serie es muy maquiavélica, porque el debate central es no qué hacemos con el poder, sino quién lo disfruta, quién lo posee. Muchas gracias, doctor. Por mi parte, esto. Le doy la palabra al doctor Marco, no sin antes mandarle saludos al Fidel Cerecero que nos está viendo y a Luis Salgado que dice estar muy emocionado por escuchar el... Muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Agradezco también a quienes han mandado pues los saludos. Y evidentemente ahí en Juego de Tronos podemos encontrar muchos elementos de análisis para la ciencia política, ¿no? Uno de ellos es el estudio de las formas de gobierno. Y como lo ha planteado Vero, podríamos ver en el lapso de la serie el paso de las diferentes sucesiones en la forma de gobierno, es decir, la manera en que organizamos el poder político en torno al gobernante. La serie inicia, podríamos decirlo así, en un esquema de gobierno de una monarquía y de una monarquía que tiende a ser una monarquía hereditaria, porque de hecho existe, digamos, ese lenguaje de quienes son legítimos de poder renovar o suceder en el trono a los reyes. De hecho, en torno a esta legitimidad de sucesión es que empiezan las pugnas y el conflicto por ver quién asume el poder político de los 7 reinos. Vemos ahí claramente el tema de la monarquía, pero también vemos cómo transita de una forma de gobierno monárquica a una forma de gobierno tiránica, con el paso del reinado de los Baratheon al paso del reinado de Joffrey. Y vemos, obviamente, esta reflexión, lo podemos analizar tal como lo reflexionaban los griegos, ¿no? Platón, por ejemplo, o Aristóteles consideraba que las formas de gobierno cambiaban dependiendo del ejercicio del que estuviera en el poder. Porque el gobierno de uno, el gobierno de muchos o el gobierno de todos puede ser el gobierno de uno bueno y entonces es una monarquía, o puede ser el gobierno de uno malo y entonces es una tiranía. Y la distinción entre una forma de gobierno buena o mala está en el ejercicio del poder. Y aunque tanto el gobierno de Robert Baratheon y el gobierno de Joffrey son gobiernos de uno, ambos tienen una distinción que es el ejercicio del poder. Uno puede ser considerado un rey bueno y el otro puede ser considerado un rey malo. Eso lo vemos en la serie. De hecho, a mí me llama mucho la atención también que pasa de una monarquía a una tiranía y de una tiranía a una aristocracia. Y pareciera incluso, no sabemos qué sigue más allá de ese establecimiento, de esta aristocracia, pareciera incluso que podríamos encontrar ahí esta famosa ciclos de formas de gobierno planteados por Polibio. De una forma de gobierno aristocrática podríamos esperar que se derive en una oligarquía y a lo mejor de la oligarquía en una democracia y de una democracia en una oclocracia, esto que denominó justo anaciclosis. Otra cosa que vemos también en la serie... De hecho, si me permites, Marco, hay una especie de pespunte en la serie que son los que están al norte del muro, que sería una rebelión popular en realidad. Así es. Está anunciándonos revueltas que en teoría democratizarían el sistema. Y a mí me llama la atención, un poco adelantándome también al tema de la aristocracia establecida, ya con la reunión de las casas. A mí me parece incluso ahí que podremos ver lo que podría ser el nacimiento del Parlamento,
con el establecimiento de la curia, por ejemplo, que es este consejo, la curia regia, el consejo que acompaña al rey para la administración del reino. De hecho, se puede ver claramente que el poder está centralizado en una sola persona, pero esta persona tiene diferentes ministros que se encargan, unos de la moneda, del tema de la administración y de las finanzas, y otros de las guerras. Y así, eso podría ser, además del equipo de gobierno, vemos ahí justo el nacimiento de lo que después va a ser el parlamento, por lo menos en los sistemas monárquicos. Y luego también iba a comentarles que en esta serie también se pueden encontrar los elementos medievales de la visión del buen gobierno y del mal gobierno, es decir, las atribuciones que tiene un gobernante bueno y las atribuciones que tiene un gobernante malo. Si nosotros recordamos, por ejemplo, las alegorías del buen gobierno de los hermanos Lorenzetti, que están plasmadas en Siena, en el Palacio de Siena, vemos ahí diferentes virtudes y que acompañan al buen gobierno. Y ahí podremos ubicar tal vez la templanza, la justicia, el honor, la valentía. Y por otro lado vemos a la alegoría del mal gobierno todas las características que acompañan a los malos gobernantes. Y ahí está el odio, el temor, la avaricia, la discordia, la sedición. Y si nosotros ubicamos, digamos, vemos esas alegorías, esos frescos que están plasmados ahí, que tienen siglos, y ubicamos a los personajes de Juego de Tronos, aquellos ubicados como buenos gobernantes y aquellos ubicados como malos gobernantes, encontramos que todas estas virtudes o estos defectos se encuentran en cada uno de ellos. Es decir, Joffrey bien podría estar caracterizado en la alegoría del mal gobierno de los hermanos Lorenzetti, con todas esas características que acompañan al mal gobernante, que incluso es hasta asimilado a un demonio, es decir, a un ser maldito que ejerce el poder a partir del temor. Mientras que los otros gobernantes, los reyes buenos, ejercen el poder a partir de el buen trato, la concordia entre los integrantes de la comunidad. Bueno, esto para también recordar algunos elementos de pensamiento político clásico y bueno, pues compararlos con el tema de la serie. Hasta ahí la dejaría en esta intervención. Muchas gracias, doctor Marco. Bueno, le doy la palabra al doctor Orbe, no sin antes, pues, mandarle igual saludos a Karina Hernández, que le manda saludos al doctor Secundino y dice que es un gusto escucarle, y a Perla Aguilar, que dice estar feliz por esta excelente actividad. Muchas gracias por estar viendo. Bueno, le doy la palabra, doctor Orbe. Gracias, Vero. Bueno, sí, yo igual retomaría lo que decía el doctor Secundino como el doctor Marco acerca de las diferentes etapas que vemos, ¿no? En la serie, sobre todo justamente después de la rebelión de Robert, lo que vemos es eso, ¿no? Una monarquía, una tiranía, una aristocracia. A mí, en específico, lo que me llama mucho la atención de como sistema político, que me parece muy interesante, yo creo que de ahí queda muy clara el trabajo de investigación que realiza el escritor, ¿no? Martín, porque justamente creo que el sistema está basado en pesos y contrapesos, y lo ves claramente en las diferentes figuras que pueden existir, como justamente, por ejemplo, la Guardia Nocturna, ¿no? ¿Cuál es la función que tiene la Guardia Nocturna dentro del sistema político como tal? Me parece que tiene una función muy clara. Y más adelante, ¿no? En la serie nos va narrando, digo, en la serie y no en el libro, porque aquí nos lleva ventaja el doctor Secundino, que ya se los leyó todos, cuando aparece el septo, ¿no? La importancia la relevancia que le da en algún momento Cersei al septo. Entonces, a mí me parece muy interesante los pesos y contrapesos que tiene constantemente la serie. Ahora, a mí me gustaría centrarme un poco más en esta parte del sistema político, un poco en perspectiva, ¿no? Porque todo el mundo, bueno, creo que al final se ve el tema porque pues hasta ahí termina la serie, ¿no? Pero digo, en mi labor como politólogo, una duda que me surge bastante es si esta especie ahora sí que de tranquilidad, de equilibrio que se sienta una vez que se nombra a Bran,
va a continuar, porque digo, y esto va a parecer que a lo mejor lo digo como un friki, ¿no? Como un entusiasta, seguidor de la serie, pero no, lo hago desde una perspectiva como politólogo. A mí me parece que la manera en la que se lleva a cabo esta, vamos a llamarle transición, ¿no? Esta serie de acuerdos, de pactos, me parece que quedan muchas cosas sin cerrar, sin amarrar totalmente, ¿no? Cuando vemos justamente que se está deliberando acerca de que quede Bran al frente de esto, vemos que hay casas que no tienen el mismo peso dentro de la mesa de negociación, pero más allá de eso, vemos que hay acuerdos que terminan de quedar del todo claros. Por ejemplo, al final ya no son 7 reinos, sino son 6, porque uno de los reinos se logra independizar, que es el norte. Pero recordemos que en la serie todo el tiempo nos está hablando de un reino que también se quiere independizar. De hecho, si ustedes recordarán, la Guerra de los 5 Reyes nos está hablando de tres reyes, que son los Baratheon, que es Joffrey, y, bueno, los otros 2 hermanos, Stannis y Renly Baratheon, y por otro lado tenemos a los otros 2 que no están luchando directamente por el reino, más bien están luchando por la independencia, que es Robb Stark y es Greyjoy, ¿no? No recuerdo ahora el nombre del padre. Entonces, aquí a mí me surgen un par de preguntas respecto del sistema político como tal. ¿Cómo hacer para mantener el control de Westeros ante este escenario donde no todos salen favorecidos? Porque a mí, justamente esto que decía Marco, ¿no? Decía el doctor Marco, que en qué podía evolucionar esta aristocracia, si podía regresar a una monarquía, podía regresar a la tiranía, oligarquía, o incluso algún proceso democrático que se pudiera dar por ahí, ¿no? Yo tengo mis dudas porque creo que justamente no queda muy bien sellado este pacto. Creo que eso va a devenir en problemas para el reino. Otra cosa es que, por ejemplo, esto también es bien interesante, digo, es una tontería, pero Bran no puede tener hijos, ¿no? Bran no puede tener hijos. Entonces, una vez que acabe su reino, ¿qué es lo que va a suceder? Y finalmente, también aquí hay una cuestión, hay un término, ¿no? Ya se ha vuelto un término, una palabra coloquial, que a mí me dice bastante, porque cuando haces el análisis de todo, a mí se me viene gatopardismo. O sea, al final se supone que cambia todo, pero no cambia nada, sigue exactamente todo igual. O sea, al final solamente sentaron una persona, pero prácticamente sigue igual. Si nos damos cuenta, siguen las mismas diferencias que al inicio de la serie, ¿no? Esto lo digo hasta aquí, ya lo demás me lo reservo para las siguientes preguntas. Muchas gracias, doctor Orbe, por su intervención. Y bueno, le volvemos a mandar saludos a Luis Salgado, que dice que otro ejemplo es la reunión que se realiza en el norte tras querer independizarse del reinado de Cersei, y así el norte se establezca uno nuevo como reino independiente, que creo que es parte de la intervención que usted acaba de dar. Y bueno, le doy la palabra al maestro Mixa para que pueda darnos su respuesta a esta pregunta. Sí, bueno, pues realmente como lo mencionan, podemos caracterizar, digamos, este esquema de secuencias que presenta Morlino, ¿no? De la transición, de cómo cambian los regímenes políticos, porque al final, como bien lo dice Orbe, y rescata esa parte del gatopardismo, ¿no? Porque es un movimiento pendular así con una sinergia, ¿no? Que se mantiene, que aluden, digamos, al poder de la violencia, ¿no? Por otro lado, cuando es necesario cambiarlo, aluden a, digamos, la hegemonía hereditaria, ¿no? Del derecho divino de esta monarquía, y de pronto se van con la iglesia también por una parte, o digamos con este sector religioso, y entonces yo creo que es el verdadero juego de tronos, ¿no? O sea, irle cambiando la cara, digamos, a la figura de autoridad persistente, al digamos, grupo hegemónico, que al final nos damos cuenta que también se maneja desde esta federación que nombra el doctor Secundino, es al final un grupo oligárquico que sí hace más bien un ejercicio de democracia electiva más allá de lo tradicional, digamos, de una elección racional, ¿no? De qué es lo que le conviene, digamos, a los reinos, cuando hacen este comentario que le hace Sansa de que tenían que hacer algo, ¿no? Con Jon Snow para quedar bien con todos los demás, que es mandarlo al norte para esta especie de sanción, ¿no? O sea, es un contrapeso, digamos, o más bien una negociación para sostener, digamos, la independencia de su reino, para que al final vemos, y en función del peso político específico, nos damos cuenta que hay un Stark, rey de todos, hay un reino, digamos, que es de los Stark también, está la exploradora del Nuevo Mundo, que también es de los Stark, y el otro miembro de la familia
también está en un punto específico de poder aislado, digamos, que se puede desenvolver de cierta forma independiente, también en el norte, en Invernalia, ¿no? Entonces, creo que el verdadero Juego de Tronos es irle cambiando la cara cuando es necesario, hay que, o más bien lo hacen a través de la fuerza, ¿no? Del poder político. Nos da esta enseñanza también que justo ayer recuperaba, ¿no? De la utopía, que nos decía que la verdadera gloria, digamos, en las victorias es aquella que se logra sin derramamiento de sangre, ¿no? Con dexterity, dice Tomás Moro, ¿no? Con destreza y con astucia para poder hacer este cambio. Entonces yo creo que realmente no cambia el sistema político porque dentro de los componentes, digamos, en esta teoría histoniana, pues el régimen sigue siendo al final el mismo, porque los valores y las normas son exactamente iguales, ¿no? Simplemente son movimientos, son piezas, digamos, pero al final, a pesar de que es un poquito más heterogéneo, digamos, ese sentido, también cuando lo dice esta parte de que se casara Jon Snow con la Khaleesi, ¿no? Dice, pero es que aquí en desembarco, pues sí se puede, la parte del ¿cómo se llama? Del incesto, pero en el norte no está bien visto, ¿no? Es lo que dice, es lo que le dice ahí Tyrion, ¿no? Dice, en el norte no está bien visto, y pues al final el Jon Snow pues, es más del norte que de esta parte, ¿no? Entonces, hay un sistema de valores que no está contrapuesto, sino que se mantiene esta independencia, y al final por eso se reconoce este federalismo, ¿no? Entre los reinos, porque al interior pues sí tiene un sistema de valores, pero en el conjunto tiene un valor distinto, ¿no? Entonces, más o menos yo lo que sosteo es que no hay realmente un cambio, sino es este movimiento político pendular permanente, ¿no? Esa tensión sostenida que no sabe si el cambio será, digamos, violento, si va a ser un movimiento, digamos, más diplomático, ¿no? O cómo va a ser el cambio que se va a dar en el momento, pero sí pendula, ¿no? Durante toda la serie el sostenimiento del poder. Muchas gracias, Mixa, por tu intervención. Y bueno, entonces ya pasaríamos a la segunda pregunta de la política debate. Y bueno, Alan Cuevas da un comentario que dice que el único que se proclama rey por consenso de todos los vasallos del norte son los Stark por su buen gobierno y luchan por su independencia. Y bueno, entonces daríamos paso a la segunda pregunta, pero les pediría que fuera muy concisa su respuesta para que pudiéramos también hacer el tercer análisis. Y bueno, la pregunta es, ¿era Brandon el indicado para ser el rey? Le doy la palabra al doctor Secundino. Antes de responder la pregunta, por si alguno de nuestros estudiantes o oyentes no lo tiene claro, cuando hablamos de gatopardismo, nos referimos a una novela que se llama El gato pardo, donde cuenta las andanzas de la nobleza italiana en el contexto de la revolución burguesa, es decir, cuando aparentemente van a perder el poder. Es necesario que todo cambie para que todo continúe igual. Entonces, cuando Mixa hace referencia al gatopardismo, nos está diciendo que sí, que hay un desmadre, que hay con miles de conflictos, pero al final nada en realidad ha cambiado. Eso es gatopardismo y se usa mucho en la literatura politológica. Bueno, Brandon es un personaje que genera obvias simpatías, porque primero por su tragedia, con la excepción de mi líder, que es la chica Airia, es bastante sensato y tiene un proyecto de reino muy, muy potente, aparte de sus, digamos, poderes extrasensoriales, así que es un buen candidato. Al que no se lo han visto en toda la serie, y no sé si es bueno o malo, eso es cuestión de discutirlo, pasiones mundanas. Es decir, solo se le ha visto intentar superar sus problemas, intentar ayudar. Entonces, parecería en principio un buen candidato. Aprovecho para decirles, Vero y el resto de los colegas, que en unos minutos yo entro en clase.
Así que lamentablemente para mí me quedan muy poco tiempo para compartirlo con ustedes. Reitero mi enhorabuena a Vero y mis felicitaciones a los colegas porque lo que está saliendo creo que es un foro muy, muy potente. Muchas gracias. Gracias, doctor Secundino. Bueno, entonces le doy la palabra al doctor Marco, no sin antes darle las gracias por haber aceptado estar aquí y pues que a todas y todos nos emocionaba mucho escucharlo. Muchas gracias. Doctor Marco, bueno, le doy la palabra para que responda la pregunta si Brandon era el indicado para ser el rey. Sí, hay una anécdota que quiero contar previa a eso, que es esta radicalidad que mencionó el doctor Secundino al principio del comentario. Es radical la serie por los temas que aborda, pero también por la forma en que aborda los temas. Yo recuerdo mucho en mi infancia cuando veía las películas con mi padre y los protagonistas estaban en conflicto, peleando. Luego me decía mi papá, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Él no había visto la película. Yo decía un nombre y él siempre decía un nombre y le atinaba. Siempre sabía mi padre quién iba a ganar. Y un día le pregunté, ¿por qué siempre le atinas si no has visto la película? Y dice, es que el protagonista, hay que siempre elegir al protagonista, porque el protagonista no muere, si no se acaba la película. Y me pareció muy lógica la reflexión de mi papá, por supuesto, y cuando vi la serie de Juego de Tronos, me di cuenta que eso ya no tenía sentido, porque obviamente el protagonista, ¿quién? ¿Quién es el protagonista? Además, no tienes una claridad sobre qué es lo que va a ocurrir. La serie te sorprende. Cada capítulo te sorprende. Si me permites una intervención solo, una de las cosas más sorprendentes que se convirtió en un mito es que en el capítulo 9 de cada temporada matan al protagonista. En la primera temporada matan a Stark y así va a ocurrir en todas. Es una buena reflexión, Marco. Así es, doctor. Y claro, ¿no? Pues al final de cuentas decía, y usted lo decía también en algunos comentarios, porque llegamos a ver muchos capítulos al mismo tiempo, de manera conjunta. Y usted decía, no se encariñen tanto con el personaje. Y luego cuando no sabíamos qué iba a pasar, pues obviamente sabíamos que aunque era un buen personaje, tenía atribuciones muy positivas, creíamos que iba a resolver el problema, que iba a ser tal vez un buen gobernante, pues finalmente terminaban o descartándolo o anulándolo, matándolo. Y eso también tiene que ver con la radicalidad de la serie, no solamente los temas que aborda, sino la forma en que aborda los temas. El asunto que pregunta nuestra compañera Vero de si era un buen rey. Uno podría reflexionar sobre este postulado de la reflexión clásica de el buen gobernante en las reflexiones de Platón, que obviamente estaba planteado en el filósofo, ¿no? Los filósofos tienen que ser los gobernantes porque tienen la capacidad de tomar buenas deliberaciones, es decir, amor a la sabiduría, no solamente tiene información, también tienen una forma adecuada de aplicar esa información en la práctica, en las cosas prácticas. Eso también incluso es desarrollado por Aristóteles. Podríamos pensar eso, pero nuestro último rey, Bran, no es el rey filósofo. El filósofo es Tyrion. Él es el filósofo, él es el reflexivo. Bran, yo creo que es un rey tal como lo hubiera querido Maquiavelo, porque él no es el filósofo, pero es el que tiene la capacidad de ver el pasado. La capacidad de ver el pasado y ver las cosas que han sucedido antes, que es la narrativa de Maquiavelo en su obra El Príncipe. Él no tiene las claves sobre lo que va a ocurrir en el futuro, pero tiene la sistematización de lo que ha ocurrido en el pasado y a partir de eso toma decisiones. Porque el filósofo no es un buen gobernante. Finalmente lo de Platón, hasta Platón mismo se dio cuenta de que no era viable cuando formó en Siracusa a un gobernante y terminó siendo él juzgado y esclavizado por ese mismo gobernante que había él formado. Y en este caso yo creo que Bran es un rey como lo hubiera deseado Maquiavelo, con mucha información sobre el pasado, con una reflexión sobre el presente, y esa es la capacidad de la buena deliberación que tendría Bran, que también es peculiar, por supuesto, porque no tiene hijos, no tiene descendencia, y eso ya, por supuesto, avisora un posible conflicto cuando llegue ese momento de la sucesión. Hasta ahí podría dejar estos comentarios. Doctor Muchas gracias, doctor Marco.
Bueno, entonces ahora no hay comentarios, así que le doy la palabra de inmediato al maestro Mixa para que nos pueda dar, al doctor Orbe, porque creo que había salido y ya pudo volver a entrar. Entonces, le doy la palabra y ya después, una disculpa, maestro Mixa. Muchas gracias, Vero. Perdonen a todos, no sé qué le había pasado a mi internet, pero estoy de vuelta. Sin embargo, estuve escuchando la transmisión a través de los canales del YEPA. Y bueno, estoy de acuerdo con los comentarios que hacía el doctor Secundino respecto de la teoría, y también coincido totalmente con Marco. La verdad es que creo que entender que el rey filósofo es Bran, pues creo que es un error. Exactamente, yo también, mi reflexión va en el sentido que lo decía Marco acerca de Tyrion, ¿no? El papel especial que él tiene, que en realidad él es el gobernante, ¿no? Ahora, justamente yo también lo que diría es, aquí yo más que hablar de Platón, yo hablaría por un lado de Maquiavelo, que ya lo decíamos, y por otro lado hablaría de Weber, porque creo que es muy importante lo que va a decir Weber en este momento, ¿no? Cuando habla acerca del político y el científico, justamente aquí viene a desentramar toda esta parte. Creo que son dos cosas que, aunque van de la mano, no pueden ir juntas, ¿no? Y yo quiero poner un ejemplo que ahí aparece en la serie, además, que es el caso del padre de los Starks, Ned Stark. En realidad me parece a mí que era un hombre concienzudo acerca de lo que hacía, pero hay que tener presente que no necesariamente, ahora sí que el que tenga todos los conocimientos, ¿no? Una buena persona va a ser un buen gobernante. Estamos hablando de cosas totalmente distintas. Entonces yo creo que en este caso, Tyrion me parece que entiende muy bien el juego de la política, y no me quiero aventurar a responder la siguiente pregunta, pero es que finalmente él va a ser el que se va a encargar de estructurarlo todo. Mucha gente da como ganador, como gran ganador a Bran. Bran no está ahí porque sí. A Bran alguien reunió a todos y les dijo, bueno, no, aun cuando estaba siendo enjuiciado también Tyrion. Y justamente es lo más paradójico, ¿no? Que en lugar de ser enjuiciado como tal, al final sale victorioso porque pone a Bran, finalmente es el que lo pone al frente de todo y consigue hacerse con la mano del rey. Entonces, para mí es como muy importante esto, ¿no? Pero sí, yo diría que yo no estaría muy de acuerdo con esa reflexión, y menos en Juego de Tronos, porque justamente lo decía el doctor Marco al iniciar esto, estamos hablando de realpolitik, ¿no? De realpolitik, que es una manera totalmente distinta. No hay que pensarlo en términos teóricos, sino hay que pensarlo en términos prácticos. Y en términos prácticos estamos hablando de que hay un escenario que no es necesariamente benéfico para todos en la serie. Y yo creo que ese escenario es el que sabe aprovechar muy bien Tyrion, porque sale de muchas, ¿no? De tantos intentos desde cuando por primera vez lo secuestra Catelyn Stark, que es la primera que lo secuestra, ¿no? Porque piensa que él fue el que mandó a matar a Bran, arrojándolo con la daga y todo esto, y sobrevive a todas, ¿no? Entonces creo que es muy importante el papel que va a jugar él, y yo diría que no hay un filósofo platónico, más bien hay una persona muy inteligente que es Tyrion. Y hasta aquí dejo mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor Orbe, por su intervención. Y bueno, Luis, que está muy presente aquí, Luis Salgado, dice que precisamente él cree que Maquiavelo estaría encantado de la familia Lannister, en especial de Tywin Lannister. Y bueno, pensé que decía Tyrion, pero no. Y también le mandamos un saludo a Yasmín Alvarado, que envía sus reconocimientos y desea volver a ver la serie. Y bueno, muchas gracias por estarnos viendo, y le doy la palabra al maestro Mixa para que nos pueda responder si él cree que Brandon era el indicado para ser el rey. Bueno, yo creo que otra vez recogiendo, digamos, esta configuración política que se sostenía durante esa época, ¿no? Que se ficciona ahí. Al final yo creo que sí es el indicado para ser el rey, pero vale la pena decir que en las estructuras de autoridad, digamos, que se presentan ahí, no es la figura de poder, ¿no? Sino es un instrumento, digamos, como a riesgo de una opinión distinta a esta, como se instrumentalizan, digamos, las monarquías en la actualidad también, ¿no? Entonces es un instrumento, digamos, para sostener, digamos, esa tensión al final, porque no es una tranquilidad, sino es una tensión entre los reinos, y además, como se caracteriza en la etapa medieval, que es una etapa de permanentes conflictos intestinos, de guerras, de cuestiones de territorialidad, digamos, pues, digamos, se ocupa, ¿no? Se utiliza un rey que tenga, digamos, que concentre esas cualidades que tenía el intachable, que era Ed Stark, su padre, ¿no? O sea, se inviste, ¿no? De esa moralidad,
luego de esos superpoderes que tiene también, y se presenta como el indicado después de venir de una temporada, ¿no? Digamos, de monarcas déspotas, ¿no? Porque ¿quién había estado en el poder antes de él? Joffrey, Cersei y luego la Khaleesi, que son, digamos, gobernantes, ¿no? Que se presentan o se manifiestan con una digamos, un perfil despótico, ¿no? Sanguinario, y luego el que tiene esa tranquilidad, incluso hasta espiritual, pues es este personaje que yo creo que sí era el indicado para ser el rey, pero ojo, no estamos diciendo que sea quien concentra el poder, ¿no? A lo mejor pues sí lo concentra al designar a su jefe de interior, ¿no? A quien va a organizar todas las actividades, que al final pues es Tyrion, ¿no? Tyrion, perdón, y que es el que, digamos, reparte esta parte, y podemos ver en las estructuras de autoridad que nos presenta también en la teoría general del cambio Almond, ¿no? Esta parte de quién es el que toma las decisiones, ¿no? Si la toma realmente el rey o la toma un consejo, ¿no? Es su corte. Luego la ejecución, digamos, de estas decisiones, quién consigue los apoyos, no solamente el apoyo político, sino que también el apoyo económico, ¿no? Que en esta parte de corte de curia, como decía el maestro Marco, el doctor Marco al final, que está el ministro de guerra, el ministro de recursos, y está, digamos, todos los ministerios que van a ayudar a sostener ese apoyo, digamos, burocrático, administrativo, a la ejecución del poder, ¿no? Entonces también empezamos a ver una especie hasta de separación de poderes, ¿no? Porque tenemos, digamos, este concilio, ¿no? Esta federación, por una parte, que son los que sostienen oligárquicamente, digamos, el poder, designando a quien va a concentrarlo como rey, y luego tenemos una estructura administrativa, ¿no? Que se va a encargar, no solo administrativa, también política, ¿no? Que se va a encargar la mano del rey, y concentramos, digamos, en la figura del rey como no monolíticamente, sino más bien, como digo yo otra vez, instrumentalmente, no ornamental, porque pues sí tiene una función todavía por la etapa, digamos, decisiva, ¿no? Pero ayuda, digamos, a mantener una tensión después de venir de épocas muy, digamos, convulsas, ¿no? En el territorio. Muchas gracias, maestro Mixa, por su participación. Y pues bueno, pasamos a la última pregunta del Política Debate, y sería: ¿qué es el Juego de Tronos y quién jugó mejor? Y pues bueno, le doy la palabra al doctor Marco para que nos pueda responder. Muchas gracias, Vero. Pues mire, ¿qué es el Juego de Tronos? Sin duda es la lucha por el poder. La lucha por el poder a partir y a través de muchos medios, porque muchos luchan por el poder en la serie, y por supuesto también lo podemos visualizar en la vida real, si comparamos con la práctica que vemos todos los días de la actividad política. Muchos luchan por el poder siendo amados o tratando de ser amados. Otros lucharon por el poder tratando de ser temidos con el ejercicio de la violencia. Otros trataron de luchar por el poder político siendo o tratando de ser más prudentes. Otros más avesados. Otros más negociantes, tendientes al pacto, al acuerdo, a la conciliación, y otros siendo un poco más ventajistas de las circunstancias. El Juego de Tronos es la lucha por el poder, y también los medios que utilizó cada personaje para llegar a ese poder, o para por lo menos estar en el entorno del poder, porque también es importante decirlo, y ahí van mis reflexiones en torno a quién jugó mejor. No necesariamente, y tiene mucho que ver con lo que decía también el doctor Orbe, no necesariamente el que juega mejor o el que gana el juego es el que está en la titularidad del poder político. También quienes mantienen las alianzas te mantienen en el entorno político. Por eso sí es importante decir que el que juega muy bien el juego es Bran, dado que es el que finalmente termina siendo el rey. Pero sin duda es también Varys, y que en muchos momentos permitió, con su relación de negociación, de tender al pacto, de sobrevivir también. Pero también es Tyrion, el gran jugador del Juego de Tronos. Y un poco Sansa, que aprendió. De hecho, vemos también en la serie esa situación. Vemos cómo hay personajes que de origen tienen habilidades políticas prácticas, y hay quienes lo van aprendiendo. Y Sansa es ese personaje que aprende y que crece en la serie. Pasa de ser
una persona ajena a la práctica política, ajena a la política misma, incluso ella se concibe a sí misma como una persona que no va a tener participación en las decisiones políticas, ella quiere ser princesa y quiere ser reina, pero ella finalmente, con la evolución de la serie, vemos un crecimiento y claramente una configuración de una actora política, ¿no? De una participante, una tomadora de decisiones. Y creo que Sansa es la que más crece y también es una gran jugadora, aprende en el camino. Y creo que eso también tiene mucho que ver con las cosas que podemos visualizar en esta serie. No solamente estos personajes que tienen atribuciones que les permite jugar mejor la política, sino también la posibilidad de ver a personajes que evolucionan, que se acoplan a la circunstancia y que por supuesto tienen una mejor versión. Eso podría decir en torno a los ganadores. Pienso que juegan muy bien Bran, Tyrion, Sansa y también Varys con ese juego de asesor, ¿no? Que es distinto al otro asesor, a Meñique, ¿no? Que tiene un arrojo distinto. Él tiende a ser más ventajista de las circunstancias, de las coyunturas. Varys es más pactista, más negociador. Entonces, bueno, también ahí vemos estos matices. Hasta ahí podría dejarla, ¿no? Muchas gracias, doctor Marco. Bueno, le doy la palabra al maestro, al doctor Orbe, para que nos dé su opinión de quién jugó mejor. Gracias, Vero. Me siento con una responsabilidad enorme. Bueno, yo creo que, mira, yo lo voy a analizar desde la siguiente perspectiva. Ya lo decía muy bien el doctor Marco. Al final, el Juego de Tronos consiste en quién tiene el poder, ¿no? Porque al final es de lo que se está hablando. Sin embargo, yo creo que aquí, haciendo un análisis pormenorizado, no podemos dejarnos llevar por que todos querían el trono. No todos querían el trono, ¿eh? No, eso no sucedió así. Entonces, más bien mi análisis va en el sentido de quién jugó mejor desde el planteamiento que se hace al principio de la serie, ¿no? Creo que eso nos va a decir a nosotros un escenario distinto, porque creo que no hay un solo ganador, creo que hay varios ganadores, porque había diferentes aspiraciones. Entonces, creo que para mí el primer gran ganador que hay es Tyrion, porque Tyrion desde el principio de la serie propone solamente gobernar, y él lo que quiere es eso, no quiere otra cosa. Entonces al final, él solito, ya cuando está ahí ante el consejo, él solito con las manos amarradas y todo, dice, bueno, yo propongo esto, o sea, él se encumbra. Entonces me parece que no hay un mejor ganador, él, que es el gran ejemplo. La otra gran ganadora para mí es Sansa, porque independientemente de lo que haya pasado, la familia Stark tenía un propósito cuando arranca la serie, que es independizar al norte de Westeros, y lo consigue, ¿no? Entonces me parece que es otra gran ganadora en términos reales, porque se consigue hacer con la independencia del norte. Otro gran ganador que para mí sí es político en tanto en cuanto atraviesa todos los espacios del poder, es el gran maestre, que es Samwell Tarly, que me parece que el tipo pasó por otra cosa, lo intentaron matar los caminantes blancos, nunca hizo ningún examen, y me parece que tuvo la habilidad para convertirse y hacerse amigo y caerle bien a la gente que le tenía que caer bien, y con eso consigue hacerse el gran maestre sin pasar, sin tener mayor gloria. Entonces para mí es un gran ganador, porque finalmente sí tiene poder, porque finalmente sí va a incidir en las decisiones políticas de Westeros, ¿no? Voy a hacer mención especial a 4 personajes que para mí son muy interesantes. El primero es Varys, que yo también, aunque está muerto, en paz descanse, uno de mis personajes favoritos, creo que es interesante el papel que juega Varys, porque yo siempre que pienso en Varys y en Peter Baelish, estoy pensando en dos personajes que a mí me gustan mucho de una novela que se llama Julio César, de Shakespeare, cuando está hablando Bruto y Casio, ¿no? Me da la sensación que son ellos hablando justamente. Bruto es del lado del republicano, igual que Varys, todo el tiempo pensando, y Varys lo dice en muchas partes de la serie, a mí lo único que me interesa es mantener el reino, y no quien venga, o sea, puede venir un rey u otro, pero yo voy a estar siempre al lado del reino, y en el caso de Meñique son sus intereses, igual que lo hace Casio en esta novela de Julio César, ¿no? Entonces, me parece que a mí, aunque uno pueda decir, bueno, pero al final terminó muerto, pero recordemos que hay un capítulo donde la mujer roja, si no me equivoco así se llama, la mujer roja, le dice a él que él dice, tú vas a morir exiliado, ya no vas a regresar a tu tierra, ¿no?
y le dice prácticamente que va a morir en el intento. Y entonces él es consciente cuando manda todas las cartas para decir que en realidad el verdadero heredero del trono es Jon Snow, él es consciente de que lo van a matar, pero me parece que cumple su objetivo incluso muriéndose, porque él es muy consciente de que lo que le interesaba era cuidar el reino. Entonces, para mí también es un ganador porque cumple su objetivo. No, está muerto, pues, pero me parece que cumple su objetivo político, ¿no? Otro gran ganador para mí es Jon Snow. Uno dirá, bueno, sí, pero al final lo terminaron mandando al norte, pero me parece que lo cumple, porque la verdad es que es un personaje que yo sé que a muchos no les gustará mi comentario, pero me parece que es un personaje bastante gris, ¿no? Es un poco como el personaje de los Juegos del Hambre de la mujer esta de Katniss, o no sé cómo se llama la mujer esta, que protagoniza los Juegos del Hambre, porque es un poco como, exactamente, él está controlado por sus pasiones. Entonces, esta mujer también, o sea, al final hay una similitud entre los dos, es decir, lo que los está moviendo es el amor, pero más allá de que lo mueva es el amor a Jon Snow tiene un propósito desde el principio de la serie, es decir, al ser un bastardo siempre está con esa búsqueda constante de la paz, de la tranquilidad, ¿no? De que no exista un desorden. Entonces, al final lo consigue, matando a su amada, pero bueno, lo consigue. Entonces me parece que para mí también consigue, porque al final hace que se decante totalmente. Si él no hubiera hecho esto, otra cosa hubiera sido el reino, pero él hace que suceda todo esto. Entonces, aunque lo mandan al norte, me parece que también él era consciente de las consecuencias. A lo mejor no es tan específico, pero me parece que era muy consciente. Y otro personaje que lo pongo en último lugar porque creo que al final no logró entrar en la parte política, siempre estaba como al lado, ¿no? Más bien siempre jugó el papel de hija, de hermana, que es de Arya Stark, ¿no? Arya Stark nunca se metió en realidad en todo el entresijo, siempre estaba como por al lado, no era como una trama paralela de Arya Stark y sus aventuras. Entonces, pero también ella desde un principio se planteó llegar a ser una gran guerrera, entonces al final lo cumple, ¿no? Al final pues se pudo haber visto tentada por irse a gobernar al norte con su hermana o estar con Jon Snow y demás, y no, al final ella siempre dice, yo solamente quiero ser una gran guerrera, quiero ser una gran asesina, y al final cumple el objetivo. Entonces para mí serían como los 7 personajes que para mí son los grandes ganadores de la serie porque cumplen su objetivo. Y hasta ahí mi comentario. Gracias, Vero. Muchas gracias, doctor Orbe. Y bueno, el comentario que hubo mientras usted estaba dando su opinión es de Grecia Castrejón, que es estudiante del IEPA, Imaguagro, y dice, Varys tiene una frase muy buena, que es, mi orden sirve al reino, no al reinante. Y bueno, le doy la palabra al maestro Mixa para que también nos dé su opinión de quién jugó mejor. Bueno, al final también tenemos que tener presente que se destruyó el trono de hierro, ¿no? Entonces, quizá este concilio, esta federación, cumple también un objetivo que es, digamos, ir un poquito más allá del poder absoluto, unificado del trono de hierro y poder tomar decisiones, digamos, compartidas, ¿no? Con un poquito más llegar a la convención de qué era mejor para cada uno de los reinos. Igual podemos decir que Jon Snow pues gana porque hasta revive, ¿no? En un momento, entonces también pasa sufriendo, digamos, este caudillismo adjudicado, ¿no? Y que nos engaña durante toda la serie porque parece ser que en una historia tradicional, pues lo que todos hubiéramos pensado, si fuera tradicional la serie, pues es que se iba a encumbrar en lo más alto del poder y íbamos a ser felices para siempre, ¿no? Entonces, ahí, digamos, va jugando, digamos, un papel de contrapeso y de, digamos, un paralelismo en las formas de gobierno, ¿no? Porque estamos esperando arribar, digamos, a un caudillismo carismático, ¿no? Lejos de las fuerzas, digamos, o la tradición de la herencia, ¿no? O hereditaria del poder, aunque en un momento de la serie, pues, se revela que al final sí tenía, digamos, el derecho también hereditario de asumir el trono, ¿no? Entonces, va con ese paralelismo de pensar en qué momento, digamos, va a asumir la conducción o la dirección digamos, de todos los reinos, ¿no? Yo creo que al final, quien se queda con el poder, digamos, ahora sí que, digamos, el poder real, ¿no? De la realpolitik, que es lo que hace durante toda la serie, ¿no? Esta parte no solamente de la filosofía, porque no piensa, digamos, en una filosofía para el buen gobierno, piensa en una filosofía todavía un poquito más enfocada a la gobernación que a la gobernancia, ¿no? Que es Tyrion, ¿no? Entonces queda, digamos, al frente, digamos, de un consejo de ministros que, como decíamos, deja la serie
abierta la puerta, igual digamos con la proposición de la democratización de los reinos, ¿no? Del cambio, digamos, que queda solamente como una propuesta, y que nos dice que se puede consolidar, digamos, un gobierno oligárquico, ¿no? Con una cabeza operativa, ¿no? Dentro de toda esta visión programática de lo que tiene que ser para el reino, pero no con una visión estadista, ¿no? Si bien estos personajes que funcionaban como entre asesores y atlas, ¿no? De los reinos, ¿no? Lo que nos decían estos consejeros que al final entregaban su vida por digamos, la persistencia del reino. A diferencia de ellos, digamos, hay una operativización del poder que yo creo que, sin lugar a dudas, pues queda como ganador o gran ganador, abriendo las posibilidades de una persistencia estable, sabiéndose también que no es carismático, que no tiene, digamos, además, para la época, el físico, ¿no? Para representarse, le considera que tiene un defecto por ser enano, ¿no? Entonces él parte de que desde todas las perspectivas que se pueda ver, es el menos indicado para tener, digamos, una legitimidad, ¿no? Entonces, ¿qué prefiere? Pues estar detrás de las bambalinas y pues mantener ahora sí que el orden y el reparto del poder, ¿no? Entonces yo creo que el gran ganador es Tyrone, que además se convierte en lo que al final los politólogos de alguna manera queremos arribar, ¿no? A esta parte de digamos, el sostenimiento del gobierno desde una perspectiva, pues, racional, humanista de alguna manera, pero no desde la perspectiva, digamos, ¿cómo lo podemos abordar? Se vuelve como en este personaje que condensa, digamos, las cualidades técnicas, más bien, quiero decir, que los politólogos a los que queremos arribar de alguna manera, ¿no? Al final le hace falta un poquito más de sentido social, ¿no? Que para la época, pues, no es compatible con donde se caracteriza la serie, pero que representa, digamos, el final de esa época o de esa era, ¿no? Que parecía ser que se iba a mantener siempre en conflicto. Muchas gracias, maestro Mixa, por su intervención. Y bueno, pues llegamos a la parte final, que solamente hay una pregunta porque lo demás son comentarios. Y la pregunta es de la compañera Grecia Castrejón, que dice: ¿podría decirse que Tyrion no podía ser nombrado rey directamente por los cargos a los que se enfrentaba y el peso del apellido Lannister, el cual tiene una connotación negativa? Y bueno, no sé quién de nuestros invitados quisiera contestar. Perdón, ¿cuál es la pregunta? Dice: ¿podría decirse que Tyrion no podía ser nombrado rey directamente por los cargos a los que se enfrentaba y el peso del apellido Lannister, el cual tiene una connotación negativa? Creo que su pregunta es si podía nombrarse a Tyrion o no podía nombrarse a él rey directamente por cómo se enfrentaba a la situación en la que estaban en ese momento. Yo, si me permiten contestar una parte, yo creo que no podía ser elegido él. Mira, cuando estamos en la sexta, séptima temporada, todo el mundo decíamos quién va a quedar, ¿no? Pero yo creo que en la octava temporada, para muchos, en especial para mí, era claro que no podía quedar Tyrion. Entre otras cuestiones, porque para empezar, él no aspiraba al reino, ¿no? Creo que ese es un hecho súper importante. O sea, él no aspiraba. Entonces, creo que era muy claro quiénes podían quedar al frente del reino. Y al final lo que se buscó es una salida, ¿no? En una tercera vía es justamente lo que se buscó, y la tercera vía justamente lo ofrece él. Entonces, sí, quizás también por los factores personales de Tyrion, pero yo creo que sobre todo porque él no aspiraba en ningún momento a estar al frente. Muchas gracias, doctor Orbe. Y bueno, pues para no hacer más larga esta política debate, yo creo que daríamos conclusión, y le quiero dar las gracias al doctor Marco, al maestro Mixa, al doctor Orbe por haber estado aquí, al doctor Secundino, que ya no se encuentra con nosotros, pero pues que estuvo presente, y quiero darle las gracias a todas y todos quienes estuvieron viendo en vivo. Y pues sin más,
No sé si quieran dar un comentario de conclusión para despedirnos. Yo solamente agradecerte, ha sido una muy grata experiencia. Creo que podríamos hacer otras cosas con películas, otras series que se han mencionado aquí, como las que mencionó también el doctor Orbe, todo lo que esté a disposición de la creación, el dinamismo, la maravilla de la creatividad humana, puede ser observado desde los lentes de la ciencia política y podemos encontrar buenas y ricas reflexiones. Agradezco muchísimo que tú nos hayas convocado a esta actividad, tu entusiasmo y también, por supuesto, la creatividad de establecer estos foros con esta temática y con esta dinámica. Les mando un fuerte abrazo y a las personas que no han visto la serie, por supuesto que les invito para que vean la serie y hay que verla nuevamente porque pasa como en las películas, cuando la vuelves a ver encuentras detalles, cosas que habías dejado de percibir o a partir de comunicaciones o conversaciones como las de hoy, pues pones más énfasis en algunas cosas. Felicitaciones y la invitación para ver la serie. Fuerte abrazo. Yo también me despido, agradezco a Vero, la organizadora del evento, al YEPA por dar cabida a este tipo de actividades y claro que sí, Marco, yo creo que ahí como director que estás al frente de la institución, creo que estaría muy bien promover este tipo de actividades, ¿no? Ya sea con otras series, con otros libros, con otras películas, que hay bastante material que puede servir, sobre todo para que se asimile de manera ahora sí que más orgánica el conocimiento de propiamente la teoría política, ¿no? Creo que ha sido un gran y un buen ejercicio de inicio, Vero, y creo que esto ya nos va a dejar una pauta acerca de por dónde darle. Yo agradezco mucho la invitación, agradezco a Misha y a Secundino por haber estado también presente en esta actividad. Y Valar Morgulis. Pues igual a mí no me queda más que felicitarlos por esta actividad. Creo que es un gran esfuerzo llevar la ciencia política a la vida cotidiana, además de que de alguna manera todos nuestros compañeros estudiantes, ¿no? Ya podrán decir, cuando les preguntan, oye, ¿y qué es eso de la ciencia política? Pues ya podrán más o menos esquematizar, explicar un poquito qué es a lo que nos dedicamos, ¿no? Y responder esas preguntas frecuentes de los amigos, de la familia, que qué es esa cosa llamada ciencia política. Es un poquito, pues, esto lo que este ejercicio en una obra de ficción que estamos haciendo, ¿no? Reconocer también las dimensiones para que también no nos vayan a decir frikis, ¿no? Que estamos muy volados en ese sentido, sino que también, pues, que nos gusta, pero reconocemos que es un ejercicio de ficción, que la política de la vida cotidiana hay que tomarla con mucho más delicadeza, con mucho más responsabilidad, ¿no? Los comentarios también que podamos emitir sobre, pues, desde nuestra perspectiva, y agradecerles, reconocer el esfuerzo que hacen. Seguimos ahí el trabajo también de la revista Politique, entonces si lo digo bien, que se me hace un muy buen ejercicio dentro de la vida estudiantil y de todo lo que representa. Igual el cariño siempre con mis colegas, el profesor Secundino también, que ya tuvo que irse a atender sus actividades, pero pues bueno, siempre contento y orgulloso, ¿no? De participar en las actividades del YEPA, siempre correspondido, ¿no? Con este apoyo que siempre se nos ha prestado ahí. Un saludo para todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a todos por haber acudido a la invitación y espero que sí haya más eventos como este en el instituto para acercar la ciencia política. Y bueno, pues muchas gracias. Nos despedimos. Gracias.